Hola a todos, hoy vamos a hacer una tarta espectacular, es la que tomé yo el día de mi cumpleaños. Vamos a ver lo que lleva. Lleva 8 bombones de Ferrero Rocher más 2 para adornar, 10 galletas Digestive, 150 ml de nata líquida, 397 gramos de leche condensada, que es un bote pequeño, 175 gramos de queso crema, el zumo de 2 limones, un sobre de gelatina sin sabor, mermelada de frambuesas y 200 gramos de frambuesas más las que queráis para adornar. Bien, vamos a empezar. Yo he empezado probando unas frambuesas congeladas que me habían dicho que eran fantásticas. Bueno, pues seguir las instrucciones, que lo que decían era que había que extender las frambuesas y meterlas en la nevera. No había que apilar una encima de otra. Las tenía que dejar 5 horas. Bueno, pues vamos a dejarlas en la nevera y vamos a seguir con la preparación. Ahora pongo los bombones en la batidora. Yo estoy haciendo el doble de cantidad que la que os he puesto, porque quería una tarta muy grande. Pongo los bombones y los machaco. Tengo que decir que creo que va a funcionar al revés mejor. Primero las galletas y después los bombones. Yo lo que hice fue poner los bombones y ahora incorporé galletas para que esa mezcla que se quedaba en el fondo de la batidora se soltara y además me creara la base de la tarta y no tuviera ni que usar mantequilla ni nada. Bueno, pues era súper difícil. Tenía que dar la vuelta a la batidora, volver a ponerlo, mezclar otra vez, ¿veis? Y se mezclaba fatal. Así que lo metí todo en una bolsa. Bueno, en 2 bolsas, porque las mías son como muy flojitas, son bolsas para congelar. Y lo que hice con el rodillo fue machacarlo. Una vez que tenía todo junto, metí más galletas y así poco a poco conseguí la base. Esta base la puse en el molde, es un molde grande, y lo que hice fue extenderla bien. Os voy a contar una cosa para extender mejor, que lo había visto por ahí y nunca lo había usado, que es coger un vaso y con el fondo del vaso apretar esta masa de galletas. La verdad es que es mucho más cómodo. Por cierto, tengo una tarta similar pero con otra base que os dejo en la tarjeta de la descripción, que esa es con limón. Pero os recomiendo que probéis esta base porque es espectacular. Bueno, pues pasaron las 5 horas y las frambuesas, como yo me temía, se quedaron hechas blanditas, no me gustó. Desde luego no sirven para poner encima. Para relleno sí, así que las batí en la batidora mezclándolas con el zumo de los limones para que quede mucho más sabor y las colé. No me gustan a mí las pepitas de las frambuesas, me encanta la frambuesa pero me molesta la pepita, siempre lo cuelo. Entonces lo colé y ahora por otro lado mezclé la nata líquida, que por supuesto tiene que ser con materia grasa, no valen las light, la leche condensada y el queso crema. A esto le añadí las frambuesas que ya tenía trituradas y con esto hice la crema de frambuesa que va en el interior de la tarta. Como veis, es una tarta súper sencilla. Ahora ponemos esta crema encima de la base de galletas y lo metemos a la nevera. Yo lo dejo de un día para otro, pero vamos, con unas 6 horas tenéis suficiente. Ahora vamos a hacer la gelatina que queda por encima. Para eso, lo que hago es poner en agua el sobre de gelatina neutra, lo mezclo y lo dejo reposar. Mientras tanto, cojo un bote de mermelada. Yo siempre uso Bon Maman, no me digáis por qué, me gusta mucho. Y lo que hago es calentarlo en el microondas y lo cuelo. Se cuela mucho más fácil si la mermelada está caliente. Además, al estar caliente, es muy cómodo para disolver luego la gelatina. Cojo la gelatina que ya está hidratada, la pongo en esta mezcla de mermelada y ya tengo lo que voy a usar para el topping de mi tarta. Dejo que fríe un poco antes de ponerlo en la tarta y ahora lo pongo encima y voy a ir colocando frambuesas. Estas frambuesas que coloco no son las congeladas, son otras frambuesas que he comprado y que estas están bien duritas. Coloco alrededor y ahora pongo otra vez esta gelatina, esta mermelada con gelatina por encima de la frambuesa para que brille. Una vez que acabamos de ponerlo, lo metemos en la nevera. De esta manera ya se va a cuajar la gelatina y podremos desmoldar. Para desmoldar yo lo que hago es, con un cuchillo que he untado previamente en agua caliente, quito un poco el borde de la gelatina que se haya podido pegar en las paredes y ya está, a desmoldar. Y solo queda adornar con unos Ferrero. Fijaros, yo incluso uso Ferreros que ni les he quitado el papelito, no pasa nada, porque la gelatina no hace que no le pase nada, luego lo puedes quitar. Deciros también que a partir de la semana que viene pondré en este canal recetas saladas divertidas que sirvan para fiestas. Bueno, pues si os apetece que lo haga, decidlo en los comentarios. Os espero aquí en el canal.